Capítulo 4. Destrozando a una generación. El calor de la tarde era intenso. Se reflejaba en el resplandor olas de todo inmóvil, este día de septiembre sin aliento en Donaldsville, Texas. Main Street es de media milla de largo, sin pintar. Las casas se bordean en ambos extremos y se agrupan descuidadamente hacia el oeste, formando el pueblo oscuro densamente poblado de la ciudad. Cerca de la estación se encuentra el nuevo hotel de ladrillo de 3 pisos, el orgullo de la metrópolis. Ni siquiera el Palacio de Justicia en la sede del condado es igual de imponente. La calle principal es flanqueado por filas paralelas de 1 y 2 pisos, edificios de ladrillos, de cuyos frentes, y cubriendo las anchas aceras de tablas, extender toldos permanentes de madera. Estos están bordeados por bastidores largos utilizado para los ponis y mulas de las multitudes de los sábados de abajo negros y granjeros de robles. El terreno más alto al este de Main Street es precedido por las cómodas residencias de Donaldsville propiamente dichas y culmina en Quality Hill, donde los 2 banqueros y un selecto grupo de ricos plantadores de abajo vivían en la supremacía aristocrática. En este por una tarde, la única calle comercial de la ciudad estaba a punto de desierto. En su lado sombrío estaban enganchados algunos ponis tejanos cuyas cabezas caídas y las orejas marchitas delataban el calor, tanto que hacía calor las moscas, incluso, no los molestaron. Grupos dispersos de holgazanería, los hombres ociosos indicaban la influencia enervante de la chisporroteante 108 grados en la sombra. Pero Donaldsville no estaba muerto, sudando, sin duda, pero aún así poseyendo una viva evidencia de animación. De vez en cuando repiques de risa bulliciosa pero refrescante como el aliento de un brisa, una risa agradable, casi contagiosa, rodaba arriba y abajo Main Street hasta sus márgenes de cajas. Cada repique llamaría de algún moreno habitante de los suburbios el orgulloso reconocimiento. El Dr. Jim se ríe un poco. La risa del Dr. Jim fue una de las características atractivas de Donaldsville. Sus amigos viven a 1 milla de distancia, afirmaron que a menudo lo escuchaban, y que todos eran amigos del Dr. Jim. No el caballero más amable y generoso del sur de Texas de principios de la posguerra se podía encontrar. El suyo era un pozo insondable de buen carácter, de buen humor y buenas historias. Conocía a todos los que llegaban, tanto si los había conocido antes como si los había conocido. No. Para él, nunca fue extraño, siempre fue amigo. Tomemos su mano ofrecida y sintamos la cordialidad de su saludo, sentir su amistoso temblor, hasta las suelas de nuestros zapatos. Su bien el humor irradia de sus ojos azules profundos. Su mata de canas, que no conoce más peine que sus dedos, es empujado hacia atrás de una frente que podría haber sido de un erudito, si no fuera tan florido. Un lino suave y blanco, la camisa se abre profundamente, dejando al descubierto una extensión canosa de poderosos pechos. Amplios, holgados, impolutos, los pantalones de lino rinden homenaje al calor, al igual que su amplio sombrero de fibra de palma, utilizado principalmente como abanico. Dr. Jim McDonald, 6 pies en calcetines, pesando 180 libras, erguido y varonil en su porte, a pesar de su negligé, es un notable espécimen de edad adulta física a los 65 años. Incluso con la tarde del sábado de la temporada de recolección de algodón, la calle principal parece desierta si no se oyen carcajadas resonantes. Pero se necesita algo tan serio como un funeral para mantenerlo alejado de su acostumbrado banco frente a la farmacia del Dr. Will, situada en el centro de la ciudad, en el lado sombrío de la calle. El Dr. Will es el hermano del Dr. Jim, y es, según el Negros, un médico show suficiente. La vida del Dr. Jim es cómodamente monótona. Había puesto el primero molino de viento en la rotonda de la región y el suyo fue la primera bañera real en el condado, y mucho antes de que Donaldsville pensara en obras hidráulicas, el molino de viento del Dr. Jim mantenía llena la gran cisterna sobre pilotes de su profundo pozo artesiano. Comenzaba cada día con una estimulante zambullirse en su gran bañera, y no se cansaba de proclamar que con esto y suficiente whisky bueno viviría hasta los 100 años, y luego Main Street se detenía y escuchaba las generosas reverberaciones de su risa de pecho profundo.
3 buenas comidas, la mejor tía Sue sabía cocinar y la tía Sue vino de Mississippi con ellos después de la guerra, fueron comidos con un deleite incansable de este hombre cuya digestión nunca había se descubrió a sí mismo. 2 mañanas a la semana, el Dr. Jim salía tranquilamente a su gran plantación de Trinity River, una plantación de 2000 acres, donde era el amado señor de 60 familias negras. Esta rica, la granja del fondo del río, cuando el algodón estaba a buen precio, producía tanto que el Dr. Jim, con otra de sus grandes carcajadas, diría que era muy afortunado de tener a esos gemelos bribones para tirar algo de eso lejos. Una noche a la semana siempre se le podía encontrar en la logía, y una vez al día recorría cada camino la media milla que separaba su generosa deambulando a casa en Quality Hill y el consultorio del Dr. Will. Su único verdadero la recreación eran los funerales. Abandonaría su asiento sombreado y conduciría millas para ayudar a alejar amigos o enemigos, si es que tenía enemigos. En tal solo en ocasiones pasaba el umbral de una iglesia. Él contribuyó generosamente a cada una de las 5 denominaciones de la ciudad y mostró considerable moderación en presencia de la tela en su elección de las reminiscencias, pero siempre era la ocasión de una buena un alboroto natural para que proclamara: la misa tiene suficiente religión para los dos. Sin embargo, el silencio de su caridad podría haber dicho la verdad que con su donación se había construido una quinta parte de cada edificio eclesiástico en la ciudad. De hecho, era su orgullo duplicar la bíblica una 10ª parte en su dar. De su sinceridad de corazón, el Dr. Jim rara vez hablaba, pero otro orgullo era a la que no dejaba pasar un día sin que se produjera alguna referencia expresada. Estaba orgulloso de su consumo de whisky. 1/4 de galón del mejor bourbon de Kentucky de sol a sol, década tras década. Yo haber bebido suficiente whisky como para hacer flotar un barco, y también algún barco. Mírame. ¿Dónde vas a encontrar un hombre más sano a los 65 años? No lo he sabido un minuto de enfermedad desde la guerra. Si bebes whisky bien, con mucho de agua y mucha comida, no le hará daño a nadie. Este fue la ley y el evangelio al Dr. Jim. Nunca dejó de proclamarlo a jóvenes de rostro pálido o humanos enfermos. Y el libro del juicio, solo, revelará la cosecha de la destrucción que el tiempo cosechó. La influencia del Dr. Jim en el condado de L. Sin embargo, curiosamente, era la del Dr. Jim principio y práctica de nunca tratar. Afirmó que nunca había ofrecido un alma viviente, una bebida social. Bebe whisky bien y no le hará daño a nadie. ¿Te dolió? El Dr. Jim y sus 2 hermanos pasaron sus primeros años de vida en una plantación en Mississippi. El padre quería que los niños fueran educados. 2 de ellos tomó cursos de medicina en Nueva Orleans. El Dr. Jim deseaba ver más del mundo, y literalmente vio gran parte de él en un crucero de 2 años alrededor del Cuerno de África hasta las Indias Orientales y China. Tenía 35 años viejo en el 60 cuando se casó. Luego se desempeñó como cirujano, muy pobre cirujano, solía decir, para un regimiento de Mississippi a lo largo de todo el mundo. 4 años de la guerra civil. Él y sus 2 hermanos pasaron por allí este conflicto y regresaron a casa para encontrar a su padre muerto, los negros dispersa y la vieja plantación devastada. Los 3 con las familias viajaron a Texas, la entonces tierra prometida. A los 25 años centavos por acre, compraron tierras en el fondo del río que hoy son inestimables, y las pérdidas del pasado se olvidaron pronto en el rápido prosperidad de los años siguientes. La señora McDonald representaba todo ese alto tipo de carácter que en años oscuros de la guerra, sacados a la luz en tantos casos de feminidad. Paciente, esperanzada, sin quejas, sobrevivió a los 4 años de separación en tiempos de guerra, abandonó a su propio pueblo y viajó a la Southwest para comenzar una nueva vida. Era particularmente robusta de físico, doméstico en un sentido elevado, gentil y profundamente amable. Ella pasó a través de penurias, privaciones y prosperidades prácticamente sin conocer la enfermedad. Sus hijos no podían haber tenido mejor estirpe materna, y la escasa los días estaban en el pasado, por lo que nunca conocieron la falta de abundancia. Allí fueron 8, desde Edith, nacida en 1870, hasta Frank, en 1885, incluyendo el gemelos. ¿Le dolía beber whisky? Edith se convirtió en una muchacha esbelta y retraída, su palidez acentuada por su pelo negro.
Era callada, leía mucho y se interesaba poco por actividades al aire libre, entrando en la vida lúdica del otro niños, pero rara vez. Su padre insistió, más tarde, en que montara, y se convirtió en una hermosa amazona. Era refinada en todas sus relaciones. Edith fue a Nueva Orleans a los 17 años. A la primavera siguiente, ella desarrolló una tos seca y tuvo una o dos hemorragias leves, pero a los 20 años estaba mejor y se casó con una excelente joven comerciante. La niña nació cuando tenía 22 años. 3 semanas después, la madre murió, dejando un bebé lamentable y escrofuloso, que fue la habilidad se mantuvo durante 18 meses. El primer niño se llamó James, Jr. Como era de esperar, y, como no debería esperar, nunca se llamó Jim. Pero James no tenía razón. Él se desarrollaba lentamente, no caminaba hasta más de los 3 años, hablaba mal 5. Fue objeto de convulsiones y brotes destructivos. Él era incierto y torpe en sus movimientos, se dispuso que es posible que siempre tenga a alguien con él. Pero incluso frente a esto tropezó y cayó en el lavadero con su hirviendo. Lavado de familia, estaba muy escaldado y seriamente ciego. Santiago misericordiosamente murió 2 años después en una de sus convulsiones. Mabel era la flor de la familia. A lo largo de su niñez fue adorable en todos los sentidos, y amado. Era rubia como su padre, aunque no tan robusto como el padre o la madre, y en ideales y el personaje era verdaderamente la hija de esta última. Terminó en un final escuela, tenía habilidad musical y encanto, y pronto se casó e hizo un hogar feliz, un hogar inusual, hasta el nacimiento del primer hijo. Desde luego ha sido una lucha por la salud, con el manto de su familia la historia sofoca cada esperanza que se reaviva. Operaciones y sanatorios, balnearios y especialistas no han restaurado, y ella vive, una madre neurasténica de 2 hijos neuróticos. La felicidad ha huido hace mucho tiempo el hogar donde tanto le gustaba pasar esos primeros días, antes de la tensión y el estrés de la maternidad, había agotado las escasas reservas de vitalidad. La historia de Will y John, llamada así por los 2 tíos, demostraría lectura picante a través de muchos capítulos. Los gemelos era el texto del padre por historias picantes en abundancia muchos años antes de su muerte. Del primero, eran 2 jóvenes pecadores. Ambos tenían mentes activas, hiperactivo en la ideación de la diablura. Traviesos como pequeños, nunca castigados, prácticamente nunca corregidos por su padre, humorizados por hermanas, sirvientas y peones de las plantaciones, temidos y admirados por otros muchachos, parecían estar a prueba de cualquier influencia útil de la madre fervorosa, dolorida y devota. A los 10 años, se habían convertido en charla de la ciudad y se les hacía responsables de todas las bromas y bromas perpetradas en Donaldsville o sus alrededores, a menos que otros culpables algunos fueron capturados con las manos en la masa. Multiplica tu concepción de un chico malo por 2 y tendrás Will a las 12. Repite el proceso y ya tendrá Juan. Poseían una cualidad, nos atrevemos a llamarla virtud, lo que los mantuvo queridos en el corazón del Dr. Jim a través de sus peores momentos. Nunca le mintieron, sin importar cuáles fueran sus fechorías. Podrían mentir como verdaderos soldados, pero de él la verdad en su más grosera audacia nunca fue retenido. Con el paso de los años, hicieron muchos y profundos excursiones en el bolsillo del viejo doctor. Pero pagó las cuentas alegremente y envió su risa reverberante persiguiendo al veloz dólares, tan pronto como se reunió con algunos de sus compinches de la calle principal. Los niños planeaban y trabajaban juntos, protegiéndose unos a otros de la manera más inteligente. Aún así, fueron expulsados de todas las escuelas a las que asistían después de eran 13. Una academia militar que se destaca por su capacidad de manejo duro casos los encontraron demasiado maduros en sus formas salvajes, y los enviaron a hogar. Es posible que, por razones que ellos mismos conocen, hayan sido cuadra con el viejo, pero eran un par de duros por 20, no solo rápidos, sino crueles, incluso brutales, en su maldad. Haciendo. Will fue el primero en mostrar la tensión del ritmo. A los 22 años, la tos de advertencia lo tranquilizó un poco, y en la Fiel y primero fue a Denver y luego a Nuevo México.
Las órdenes de los médicos eran molestas, el whisky y las tarjetas eran las únicas disponibles recreación para los muchachos, por lo que trataron de seguir las instrucciones de su padre. Ejemplo en el desarrollo de un físico poderoso en Kentucky Bourbon, mejor. De repente, John dejó de beber. Nefritis aguda estaba en el pegadora de envío. Delirium tremens era la verdad. Will era demasiado frágil para acompañar los restos de su hermano a casa. Estaba bastante solo y ansioso y miserable sin Juan, pero durante varias semanas se comportó bien para satisfacción del doctor. No duró mucho, y dentro del año en que la tuberculosis y los borbones lo pusieron al lado de su hermano. May era una chica prometedora, casi una Oiden, decían los vecinos. Ella montaba los ponis a pelo. Jugaba a los juegos de los chicos, y a los 12 miraba como si el problema de la salud no pudiera complicarla nunca alegre y joven. Vida. Pero la tos y la hemorragia, espectros gemelos, acechaban a los 16 años y el pobre niño se desvaneció y desapareció en un año. Annabel, la más joven, era una niña tranquila y pensativa. Alguno la llamó torpe, pero más bien, al parecer, pronto intuyó su destino. Pero siendo niña la enviaron a San Antonio y la operaron de una garganta especialista. Después de la muerte de May, se fue a las montañas todos los veranos y pasó 2 inviernos en el sur de Texas. Pero ella se iba adelgazando cada vez más, y al final fue la tuberculosis. Frank, el último hijo, era diferente a todos los demás. Parecía brillante de mente y activo de cuerpo. Asistió a la escuela como si no tuviera ninguno de los otros chicos. Incluso iba a la escuela dominical. Física y mentalmente, prometió prolongar la línea familiar, pero demostró el único arrepentimiento admitido de su padre. Mintió y robó. El dinero que su padre le hubiera dado libremente, prefirió arreglárselas astuto. El Dr. Jim no podía tolerar lo que él llamaba deshonestidad, y de vez en cuando tenían palabras y Frank se iba a por meses. Su astucia lo convirtió en un jugador bastante exitoso. Que él jugó el juego torcido es probablemente evidenciado por el hecho de que le dispararon en Hungaritas antes de cumplir los 30. De este modo, hemos escudriñado los restos de una generación criada en el alcohol. Niños de una ascendencia física y mental inusual, los padres que nunca ofendieron a sabiendas sus conciencias, los niños criados en el entorno más saludable con todas las comodidades y oportunidades para desarrollo normal. 4 de ellos mostraron su inferioridad física a través de la infección temprana y la resistencia inusualmente pobre a la tuberculosis. 1 nació imbécil. 1 de ellos murió directamente de los efectos de la bebida. La única niña que sobrevivió a la madurez temprana, la mejor de todos ellos, pasó 20 años sufriendo de nervios, siendo madre de 2 niños nerviosos y defectuosos. Lo mejor físicamente era lo moralmente peor y murió como un criminal. El Dr. Jim siguió con sus hábitos inalterados, su risa, solo, perdiendo algo en volumen y más en contagiosidad. Todavía orgulloso de su predicó el evangelio del buen whisky bien bebido, nunca sintiendo su parte en la tragedia de su propia chimenea. Estuvo a punto de 80 cuando llegó el golpe que le privó de toda posibilidad de comprensión, o de conocer el remordimiento. Había dejado a su esposa un poco años antes y durante meses permaneció paralizado, demente, en la casa grande y vacía, cuidada por una pareja de viejos negros, reconociendo a Mabel cuando venía 2 veces al año, pero sin olvidar nunca que el whisky no le hará daño a nadie.